Bienvenidos y bienvenidas amigos de primero de bachillerato. Hoy nos encontramos en el balneario natural de Río Blanco, Cantón Morona. Hoy tenemos como temática el origen de la filosofía moderna. Así que adelante con filosofía al aire libre. Hoy veremos los orígenes de la filosofía moderna. En primer lugar debemos recordar que no hay que confundir la filosofía moderna con la Edad Moderna, ya que la Edad Moderna hace referencia a un periodo histórico. ¿Ya? Y para que tener esto más claro, te voy a poner un recuadro para recordar esto. El periodo histórico de la Edad Moderna inicia en el siglo XV con la caída del Imperio Romano en mano de los turcos en 1453. También se toma en cuenta la llegada de los españoles al continente americano en 1492 y se extiende hasta el siglo XVIII, cuando termina la Edad Moderna, cuando se da la Revolución Francesa. En cuanto a la filosofía moderna, esta etapa se inicia con el Renacimiento y se extiende hasta finales del siglo XIX. Ahora vamos a ver qué circunstancias influyeron en la aparición de la filosofía moderna. Para esto he escogido 4 circunstancias. Veamos cada una de ellas. Circunstancia número 1. Diferenciación de la cultura. Los diferentes saberes comienzan a existir en forma independiente. Recordemos que la filosofía fue considerada como la ciencia total que abarcaba al resto de ciencias. ¡No mientas! ¡No mientas! Y gracias a ello se permite el surgimiento de otros conocimientos. Pero poco a poco surgen diferentes sectores del saber que se desarrollan de forma independiente, como son las artes, las ciencias, etc., que comenzaron a existir de forma, como se mencionó antes, independiente. Por lo tanto, la filosofía empezó a considerarse como una ciencia más. Ahora vamos con la circunstancia número 2, la decadencia de la escolástica. Antes de enfocarnos en este punto, recordemos que la escolástica fue parte de la estructura del pensamiento de la Edad Media, que tuvo su razón de ser y actuar necesario para esa época. Ahora bien, este tipo de reflexión escolástica empezó a ser insuficiente para nuevas interrogantes, sobre todo para la ciencia, porque la ciencia estaba en auge, es decir, estaba en florecimiento. Estas insuficiencias de las que se habla se dan muchas veces por especulaciones metafísicas de épocas anteriores. El razonamiento empieza a tener una necesidad de renovación en su lógica para comprender el mundo desde un punto de vista más centrado en el ser humano. Sí, tú, dale. Circunstancia número 3. Reforma protestante. Crítica a la escolástica y a los dogmas. En el siglo XVI, al romperse la unidad de la Iglesia Católica tras la salida de Martín Lutero, la crítica se vuelve un estado común, en especial hacia la escolástica. Esto se va a poner feo. Y también a los dogmas. Entendamos un poquito qué es dogma. Dogma es un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ser puesto en duda dentro de su sistema. Es decir, que son situaciones irrefutables e innegables. Eso es dogma. Patrañas. Continuamos entonces.
Seguramente algunos de ustedes están pensando, ¿y por qué Martín Lutero se salió de la iglesia? Eso será material para un próximo video. Circunstancia número 4. Nueva realidad política y económica. Decadencia del Imperio Romano y auge de la burguesía. En esta circunstancia vamos a ver que el Sacro Imperio Romano Germánico termina de disolverse. ¿Sí? En esta época ya lo que poco que quedaba, las migajas que quedaba del imperio, se acabaron. Lamento mucho. Yo no lo sabía. Y también la iglesia empieza a perder su protagonismo. Y surgen nuevos reinados con nuevos sistemas de pensamiento, que resquebrajando el sistema feudal, genera asimismo una nueva forma de pensar. Pero para esto tengamos claro qué es esto del sistema feudal. El sistema feudal es cuando en esa época a nivel social existía cierta jerarquización de las clases sociales a manera de pirámide. Por un lado, obviamente, lo más alto estaban los privilegiados, entre los que se encontraba la realeza, la nobleza y el clero. Y por el otro lado, los no privilegiados, los siervos y los villanos. Ojo, no son los villanos de las películas. Si no sabes qué es villano, te recomiendo que busques villano de la época medieval. Googléalo. Con este sistema feudal del que les hablaba, empieza a decaerse, ¿no? Porque empieza a decaer el Imperio Romano ya en su totalidad, empieza la iglesia a tener menos protagonismo, menos poder, por lo tanto el sistema feudal también se va a pique. Todo esto da a luz a una nueva clase dominante que es la llamada burguesía. El término burguesía proviene del francés bourgeoisie, ¿sí? Y se denomina burgueses a las personas que habían dejado el campo y la actividad rural para mudarse a vivir dentro de las ciudades. Obviamente estas ciudades amuralladas en unos nuevos espacios llamados burgos. Sin embargo, estas personas, o sea, los burgueses, fueron despreciados por la nobleza. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Cabe destacar que los burgueses no eran señores feudales ni siervos y tampoco pertenecían a los estamentos privilegiados como la nobleza o el clero y tampoco a los menos privilegiados como el campesinado. En pocas palabras, la palabra burgués ya tenemos claro que se hace referencia a las personas que vivían en ciudades en las que tenían ciertos privilegios laborales como ser comerciantes o artesanos. Ahora se preguntarán, ¿y cómo influye la burguesía en la aparición de la filosofía moderna? Se dice que la burguesía en sus orígenes fue una declaración de rebelión contra el sistema de ese entonces. Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Es decir, contra el sistema feudal, incluyendo su forma de pensamiento que dominaba en ese entonces, que era nada más y nada menos y nada más que basado en la filosofía medieval, que tenía una postura, recordemos que la filosofía medieval tenía una postura teológica. Entonces, la burguesía no solamente cambia los estándares políticos y sociales, sino también tiene gran influencia en el origen de la filosofía moderna. Y es así que hemos llegado al final de este episodio de Filosofía al Aire Libre. Gracias por haberme acompañado y espero haberte podido ayudar en tu conocimiento. Recuerda darle like y suscríbete. Nos vemos hasta una próxima jornada. ¡Chao! ¡Ah! Dios mío, eso no fue un mosco, eso fue un murciélago. Un murciélago, creo. Ya, a ver. Vamos.